Quisiera contarles y especificar un poco más sobre qué entendemos por el acompañamiento procesal a niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista psicológico. Me parece útil contarles un poco la historia de dónde viene y cómo se estructura esta idea en principio. La ODI, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, que es la organización desde donde surge esta idea y donde se construye, nació hace 11 años como un despacho jurídico abierto donde se atendía casos sin cobrar, por ser una ONG, donde la mirada estaba puesta esencialmente en el sistema de justicia. Atendíamos casos desde el punto de vista jurídico, pensando en detectar vacíos jurídicos y en detectar acciones específicas, no especializadas por parte del sistema de justicia, que impedían la participación adecuada de niñas, niños y adolescentes. En principio estábamos muy centrados en detectar esos vacíos y en proponer cambios administrativos o legislativos que hicieran posible el acceso a la justicia en condiciones adecuadas, convencidos de que de otra manera el acceso a la justicia es imposible para niños, niñas y adolescentes dada la diferencia estructural y de desarrollo que existe entre adultos e infancia. Es un hecho que el sistema de justicia está construido para adultos y que entonces el niño inserto en ese tipo de diligencias creadas y diseñadas para adultos no comprende absolutamente nada de lo que sucede y tampoco lo vive como una experiencia útil y mucho menos redignificante, sino solamente, exclusivamente como algo atemorizante, muy revictimizante. En aquel momento estábamos entonces pensando desde el área psicológica en qué tipo de información era útil para proveer insumos para promover cambios en el sistema de justicia, y también estábamos pensando en cómo minimizar los efectos de la interacción del niño, niña o adolescente en este sistema de justicia que no estaba preparado para atenderlos de manera adecuada. Enfrentábamos escenarios desgarradores, si se puede definir de alguna manera, y creo que el ejemplo más concreto y más frecuente era la toma de declaración de niñas, niños y adolescentes, donde quedaban sometidos a preguntas que no comprendían, en contextos que les resultaban atemorizantes y donde nada de lo que ocurría en esas diligencias resultaba útil ni para el proceso ni para los niños y niñas. Lo que sucedió luego fue que mientras estábamos en esta lucha desde lo legal, procedimental, para sensibilizar, para capacitar a autoridades en contacto con niñas y niños, ellos mismos, a la hora de acompañarlos, de informarlos y estar con ellos en las diligencias, empezaron a enseñarnos que aún en ausencia de esas adecuaciones procesales específicas que el sistema de justicia debería tener, e incluso aún sin sentencias favorables, a partir de las cuales se pudiera construir la idea de protección efectiva al haber sido víctimas de violencia, de abuso, si contaban con información y si contaban con acompañamiento de adultos significativos que pudieran informarles y estar ahí para ellos, como adultos protectores, lograban atravesar el proceso de justicia e incluso salían fortalecidos de estos procesos. Quisiera contarles y leerles, para no parafrasearla y no cambiar sus palabras, lo que una adolescente de 15 años nos dijo en uno de sus acompañamientos saliendo de un proceso jurídico realmente nefasto, donde si es posible imaginar que puede salir mal para un niño o una niña en un proceso de justicia, todo en este caso salió mal. Incluso el psicólogo que le tenía que realizar la pericial, mientras ella estaba contando lo que le sucedió, le era obviamente muy difícil porque fue víctima de abuso sexual por parte de un adulto significativo, miembro de su familia, se durmió a media pericial y entonces, lejos de proveerle herramientas y elementos para sentirse protegida y redignificada, lo que sucedió fue todo lo contrario. Aún así, la niña nos comentó lo siguiente: denunciar fue difícil,
Contarle tu vida a alguien que ni conoces y que te mira como si de verdad fueras una mentirosa es horrible. Estás entre el enojo y la tristeza. ¿Me van a creer o no me van a creer? Si no me creen, yo tengo la culpa. O luego te quedas pensando, ¿sí habrá pasado? ¿No me estaré equivocando? ¿Será que lo inventé? Pero es algo muy negativo y a la vez muy positivo, porque después de denunciar yo sí sé qué pasó. Ni a él nada le va a quitar que sigue siendo lo que es ni lo que hizo. Después que lo denuncié, creo que mucha gente que antes lo veía como héroe, ahora de alguna forma lo está dudando. Si yo, que era pequeña y pensó que nunca iba a hablar, lo pude hacer, debe temer que alguien más lo haga y ahí sí le va a ir mal. A mí me sirvió para quitarme el miedo, para ya no sentirme culpable. Siento que hice la denuncia para dejarlo ir de mí, para que ese miedo ya no me aplastara. Todo eso logré con la denuncia. El acompañamiento psicológico entonces nos ha permitido a partir de estas experiencias ir construyendo herramientas específicas para propiciar que la participación de un niño, una niña o un adolescente en una diligencia logre ser construida como una acción redignificante y útil para su recuperación emocional. Empezamos a pensar el acompañamiento procesal como un puente entre el proceso de justicia y la terapia. Acompañamiento procesal, como lo van a ver más adelante, no es lo mismo que terapia psicológica. Es más bien este puente que les menciono que permite que alguien especializado pueda estar viendo los requerimientos del sistema de justicia y las diligencias que el niño va a tener que llevar a cabo y unirlos con acciones que ya se sabe desde el contexto terapéutico que lo son, que le pueden aportar al niño acciones específicas que favorezcan su recuperación emocional de distinta manera. En principio, y de manera muy general, de lo que se trata el acompañamiento procesal es proveer al niño de información adecuada para que pueda comprender lo que está pasando, ofrecerle una figura más de adulto o adulta protectora que pueda acompañar e informar y reforzar a partir de experiencias directas la construcción conjunta de diferentes percepciones de sí mismo, del mundo y de el agresor o la agresora y de lo que sucedió. Por ejemplo, respecto de sí mismo, el acompañamiento adecuado y la información que se le da, la visión que se construye junto con el niño le permite ver y detectar cuáles son sus recursos para autoprotegerse. Esto contrarresta sensaciones de vulnerabilidad y de impotencia que vivió durante la victimización sufrida. Y da inicio o refuerza acciones que desde lo terapéutico es necesario desarrollar para modificar la imagen desvalorizada y de baja autoestima que en general los niños víctimas tienen. Respecto de la imagen del mundo, también le permite construir una imagen diferente en donde hay adultos que pueden proteger y quieren proteger. Y entonces donde no está aislado y solo, sino que puede pedir ayuda. Respecto de la imagen del agresor, también es posible construir o minimizar la sensación de omnipotencia con la que en general los perciben. Existe algo que se puede hacer al respecto. Lo que sucedió también es posible de ser modificado, fundamentalmente para trabajar la culpa que los niños y las niñas suelen tener luego de haber sido víctimas. Es importante a la hora de construir acciones para el acompañamiento procesal no estar pensando en que lograr la sentencia favorable es el objetivo del acompañamiento procesal. Si aferramos todas las acciones que se llevan a cabo con el niño a esta obtención de una sentencia favorable, va a ser bastante difícil que él pueda construir de manera concreta herramientas sobre sí mismo, sobre la percepción de sí, del mundo y de lo que sucedió. La sentencia favorable está muy lejos de suceder para la realidad inmediata y concreta del niño y en bastantes situaciones y casos no va a suceder. Más que centrarse en la sentencia favorable, que es lo que desde el punto de vista adulto se piensa en primer término al hablar de denunciar, de lo que se trata es
ir identificando esta construcción diferente de percibirse a sí mismo, al mundo y al agresor a lo largo del proceso, a medida que van ocurriendo cosas y paso a paso. La idea esencial es que el niño puede participar activamente en acciones concretas que le muestran que sí posee recursos para protegerse, y en ese sentido el acompañante procesal lo que hace es traducirle y devolverle información que le puedan hacer ver eso en acciones concretas. Es decir, cuando va a la diligencia puede percibirse como valiente, como que tiene recursos para poder hablar y pedir ayuda, y esas experiencias reforzadas e iluminadas por el acompañante procesal le van a servir en su recuperación emocional, en la terapia que esté llevando adelante luego de la victimización que ha sufrido. ¿Cómo se ha ido delimitando lo que entendemos por acompañamiento procesal? En principio se tomaron ideas de la terapia narrativa en esta concepción que acabo de hacer de co-construir con el niño la realidad de lo que está viviendo. En general, el impacto, o lo que dice la terapia narrativa del impacto de las violencias, tiene mucho que ver, o casi más que ver, con la explicación que el niño se construye y qué efectos tiene eso en su desarrollo, que con el hecho en sí mismo. Si puede intervenir un adulto o una adulta para co-construir junto con ese niño una explicación que le resulte favorable, la recuperación y la percepción del sistema de justicia y su participación en el mismo puede ser transformada en algo redignificante y que le sirve como muestra de todos los recursos con los que cuenta. El acompañamiento procesal no reemplaza la terapia, como mencioné recién, no es lo mismo. Sí es necesario que un niño que ha sido víctima asista a una terapia psicológica, por supuesto. Lo que sí hace es reforzar algunos puntos que desde la terapia psicológica se buscan para niños o niñas que han sido víctimas de delitos, con estas experiencias concretas que el acompañante se encarga de reforzar para que el niño incorpore. ¿Qué no es el acompañamiento terapéutico durante procesos de justicia? No es aleccionamiento, no se trata de decir al niño qué es lo que tiene que decir, tampoco se trata de, o no está recomendado durante el acompañamiento procesal tomar pruebas psicológicas, por ejemplo. Justamente lo que tiene que saber quien hace un acompañamiento es que eso va a suceder en el proceso de justicia y todo lo que implica la repetición de pruebas psicológicas en términos de invalidar las pruebas. Tampoco se trata de pedir relatos de lo sucedido. Es bastante probable que durante una terapia psicológica le pidan al niño que hable más sobre lo que sucedió para ayudarlo a procesar la situación. Y entonces no es necesario ni recomendable que también el acompañante durante el proceso le pregunte detalles. Sobre todo porque en el proceso de justicia también le van a tomar una declaración y entonces cuantas más veces el niño sea forzado a contar lo que le sucedió, menos benéfico le resulta. Voy a mencionar por último cuáles son las etapas del acompañamiento. A lo largo del curso se va a ir viendo la técnica propuesta para ir pasando por estas etapas. La primera básicamente es la construcción del vínculo. Es necesario que quien va a ser el acompañante procesal se transforme en un adulto significativo y de confianza para el niño. Es necesario que le cuente qué hace, a qué se dedica, cómo y de qué manera lo va a acompañar y que explicite que conoce del sistema de justicia y que ha acompañado a muchos otros niños antes, como para generar confianza. La segunda etapa es la construcción de información adecuada y que sea útil para el niño. En esta etapa en particular es donde hay que tener muy presente la etapa de desarrollo cognitiva en la que se encuentra y la etapa de desarrollo emocional que requiere una acción específica del adulto para ayudarle a minimizar la angustia, para ayudarle a anticipar lo que va a suceder y para construirle explicaciones que pueda comprender.
El siguiente paso es la construcción de habilidades para afrontar diligencias que el niño experimente. Esto es un poco lo que mencionaba recién. Es la lógica y la estrategia de quien está acompañando para poder anticipar al niño y construir con él mediante el juego acciones que luego van a suceder cuando vaya al proceso de justicia. Esto va a provocar en el niño la sensación de que ya conoce lo que está sucediendo, en lugar de generarle impotencia y miedo por algo absolutamente desconocido. También le va a permitir, lo que mencionaba también recién, percibirse como que está pudiendo realizar esas acciones y en ese sentido construir la percepción de sí mismo como alguien valioso y poderoso. La siguiente etapa es la detección de habilidades desarrolladas que se podrían asociar a las acciones específicas que el niño desarrolló durante el proceso de justicia. Ha habido situaciones en las que creo que son como buenos ejemplos. Un niño que participó en un proceso de guardia y custodia donde su mamá sufría un trastorno grave, psicopatológico, y entonces no estaba pudiendo cuidarlos bien, que estaba en graves condiciones de descuido, de abandono, de desnutrición. La abuela pidió la guardia y custodia para protegerlo y lo que sucedió después de la audiencia en la que él tuvo que participar fue que en la sesión de acompañamiento se estornudó y dijo que le dolía un poco la garganta y entonces buscó un tapete y se sentó sobre el tapete diciéndole a quien lo estaba acompañando en ese momento que ahora sí se sabe cuidar. Ese es un ejemplo muy concreto de cómo se construyó la intervención de ese niño en el proceso familiar. Él terminó entendiendo que eso era parte de su acción autoprotectora y entonces no solo lo hace protegerse porque le duele la garganta, sino que lo dice, ahora ya puedo protegerme. Hubo otra adolescente que llegó muy enojada varias sesiones después de que había participado en un proceso de justicia, diciendo que su maestro le había dicho que sí ella era tonta y que entonces ella se había indignado mucho y que había puesto una queja y que había hablado con el director, porque de ninguna manera iba a permitir que el maestro le dijera que es una tonta porque ella sabe que no lo es. En términos de empoderamiento y de percepción de recursos y de poder decir lo que siente y lo que quiere, ese ejemplo también es muy significativo. La última etapa es la etapa de cierre, es donde el acompañante tiene que hacer el recuento de lo vivido, tiene que hacer el recuento de habilidades que el niño ha incorporado a lo largo del proceso de justicia y tiene que literalmente cerrarlo para que el niño comprenda que fue un proceso difícil y que duró mucho tiempo, pero que ya deja de ser parte en su vida y de esa manera culmina el proceso de acompañamiento.